nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo quinto después de Epifanía, y en el Evangelio de hoy de San Mateo tenemos la famosa parábola de la cizaña y el trigo. Parábolas que tienen un sentido sobrenatural, espiritual y práctico, de orden sobrenatural, espiritual, y son comparaciones, semejanzas, para facilitarle a nuestro intelecto captarlas, porque a veces estamos en este mundo mirando más como los animales hacia abajo, la tierra, y no irguiendo la mirada hacia el cielo. De ahí la posición vertical. El único animal, como hombres que somos animales, pero racionales, no brutos. Erguido. Y tiene su sentido espiritual, porque el alma es espiritual. La mirada debe de estar puesta en el cielo, en las cosas de arriba, no en las de abajo, aunque tenemos que mirar hacia abajo para no caer en ningún hueco. Pero ese es el sentido de ser erecto, erguido, con esa facilidad para mirar hacia arriba, y que no la aprovechamos. Parecemos más adheridos a las cosas de este mundo, olvidando las trascendentales. Y pues bien, aquí nos encontramos frente al mal. ¿Quién siembra la cizaña? El mal. Problema gravísimo, filosófica, metafísicamente hablando, con consecuencias teológicas tremendas. El mismo San Agustín fue maniqueo por un tiempo. El bien y el mal, el yin y el yang, y la dialéctica. Pues no. Santo Tomás, en una comida regia, real, con el rey San Luis, absorto, pega un puñete, y San Luis manda que copien lo que diga Santo Tomás, porque gritó: aquí ya lo tengo resuelto, o algo parecido, pensando en el problema del mal, el origen del mal, y el gran escándalo que el mal produce en las almas débiles, resentidas, o lo que fuera. Toda, por ejemplo, para dar un ejemplo, la izquierda, falta oposición con la derecha, porque si el capitalismo es la derecha, una dialéctica de los mismos que engendran los dos brazos de una tenaza. El capitalismo engendra el comunismo. Pero la izquierda como tal se basa en un resentimiento, en una injusticia, en un mal en definitiva que no digiere, y pretender resolverlo a las patadas, y no resuelven nada, porque peor. Pero sin ser de izquierdas, políticamente hablando, el resentimiento existe por no digerir el mal.
por dejarse en el olvido el bien. Porque el mal no tiene naturaleza. Existe pero no es. Y es en el sentido de ser, de entidad, de sustancia, esencia o naturaleza. No tiene naturaleza. Existe. Pero ¿cómo existe? Como una privación del bien debido. Por eso el mal no tiene supósito, no tiene entidad. Por eso es un no ser. Porque incluso el no ser no existe, no es. Se concibe como opuesto al ser. Entonces es primigenio tener el concepto de ser, de vida, de bien, de perfección. Y todo lo que va en contra del ser, de vida, de bien y de perfección, es un mal. Porque por eso dice Santo Tomás, en De Veritate, que el mal es la privación de una perfección de vida. No la simple carencia, no tener vista una piedra. Porque la piedra por naturaleza no tiene como perfección ver. Pero un hombre, sí, y si está ciego, entonces un mal, porque es una privación de una perfección de vida, de un bien debido, que le compete a su naturaleza, a su ser, a su esencia. Entonces el mal es esa carencia, más bien como privación, más que carencia, de una perfección de vida conforme a su naturaleza intrínseca, a su esencia. Que un caballo no hable no es un mal. Porque no es del caballo hablar. El hombre que no hable es un mal, un mudo. Entonces tener ese concepto primero de ser, de bien, de perfección, y el mal como lo opuesto, como lo no ser, que no es, que no tiene naturaleza, ni que existe, porque la nada no existe. El mal sí existe, pero existe como una privación del bien, de la perfección, de vida, conforme a la naturaleza de la cosa. Y dentro de los seres espirituales, como es el hombre, un ser espiritual, con alma espiritual, y cuidado, como hace la gnosis, alma como principio de vida, pero espíritu como principio de algo superior, distinto al alma. Y ya Kabarakoski, Rama Karamakoski, que se hizo tradicionalista, que enseñó en Estados Unidos, que es un gnóstico de primera como su padre, a la altura de un René Guénon, que no es ningún bruto, y cita, por ejemplo, a Borella, porque Jan Borella
es el exponente hasta ahora máximo de la gnosis en el mundo. No es René Guénon, es Borela, porque es trinitario, no es un sufita musulmán como terminó el imbécil de Borela, sino que llegó a cuajarlo en la Trinidad. Y así Borela llegó a tener discípulos en Ecón, que por cierto se acabó eso. ¿Y quién lo denunció? Yo, che, porque no se habían ni enterado. Ni enterado. Porque el libro de Borela, la Charité profanée, la caridad profanada, circulaba, en esa época era en albano, los primeros 2 años era en albano, después en Ecón, y me regalan el libro, ¡ay qué maravilla! Y cuando vengo a leer, pura gnosis, pero en términos trinitarios y patrísticos, y a ver quién lo refuta. Y el director del seminario, y todos los seminaristas, ¡uy qué maravilla! Y no entendemos, y como los francesitos tienen eso de la inteligencia, aunque no son muy inteligentes, ojo, tienen un alto nivel medio de cultura, pero inteligencia pura, ojo, ojo. Porque no es así. Y estaban embobados. Y el sentido metafísico, como me dijo a mí el diácono Burdalia, que era italiano, con 70 años, era diácono, y también me empezó a hablar del sentido metafísico, pura gnosis, basada en eso, el alma y el espíritu. No, el alma espiritual, porque nuestra alma no es como la de un caballo ni la de un vegetal. Por eso es inmortal, cosa que Cayetano, el gran Cayetano, el padre de la falsa escuela mal llamada tomista, no entendía esto. Por ejemplo, esa era una cuestión de fe, que el alma fuese inmortal. Es inmortal porque es espiritual. Y la del caballo, y la del gato, y la del perro es mortal porque no es espiritual. Así de sencillo. Otra cosa es la explicación metafísica, que no voy a entrar ahora porque no se trata de una lección de filosofía. Pero entonces distinguía este Camaracuasqui y se apoyaba en Borela. Y se pone a hablar de la mística y del cristianismo sin dejar el budismo. ¿Pero qué era lo que no dejaba del budismo? La gnosis que lleva imbuida el budismo. Así de claro. Y si yo soy gnóstico, estoy más allá del budismo, del cristianismo y de lo que sea. Estoy en la filosofía mal llamada perenne, porque la filosofía perenne es la única metafísica que hay, que es la que Santo Tomás llevó al culmen, en la síntesis filosófica de todo el pensamiento griego y patrístico hasta su época. Entonces, teniendo un alma espiritual, o los ángeles que son espíritus puros, al ser libres y teniendo por naturaleza una libertad falible, porque toda otra libertad
que no sea la divina, tiene que ser por fuerza falible. Entonces, esa defectibilidad de la libertad creada posibilita, pero no actualiza la existencia del mal. La posibilita, porque puede ser defectible en la operación y no seguir su verdadero derrotero, que es para el bien. Y entonces así, en vez de dirigirse al bien, se dirige al mal. Y eso es lo que posibilita el mal. Y no Dios. Pero Dios no me puede hacer a mí, a un ángel o a un hombre con naturaleza de libertad infalible, porque eso es atributo de Dios. Otra cosa es que Él participe la infalibilidad a la Iglesia y al Papa. Eso es otro cuento de orden sobrenatural, no natural. Como también me la puede participar a mí o a cualquiera y hacernos infalible en un momento. Pero ya no es por naturaleza, es por gracia, por sobrenaturaleza. Pero no le compete a ninguna criatura ser infalible e indefectible. Pero sí ser libre, porque si no, no podría ser inteligente. No existe una naturaleza inteligente sin libertad, ni libertad sin inteligencia. Porque la voluntad es el apetito de la inteligencia. Entonces, la defectibilidad de toda criatura espiritual, libre defectiblemente, no infaliblemente, es lo que abre el compás del mal en el universo mundo. Y el mal moral, porque incluso puedo hacer un daño objetivamente y no sea un pecado porque no me doy cuenta. O es un pecado porque me doy cuenta. O puede ser hasta demoníaco porque me doy cuenta y lo hago por sevicia, porque me gusta hacer el mal por el mal. Que eso es lo típico demoníaco. Muy poca gente lo hace así. Gracias a Dios. Pero los hay. Los grandes perversos. Y ese es el pecado del demonio. Y será nuestro pecado si no tenemos en cuenta el buen uso de la libertad. Que todavía nosotros podemos jugar un poco al ping-pong. Pero cuando se nos acabe aquí la existencia, la última voluntad, ¿qué va a ser? Si es buena, en gracia de Dios, o si es mala. Y si es mala ya es perversa y demoníaca, porque quiero el mal. Me voy al infierno porque quiero el mal, porque odio el bien y odio a Dios, fuente de vida y de bien, de perfección y de todo. Es terrible. No nos damos cuenta. Por eso hay que levantar la cabeza para las cosas de arriba en la posición vertical y erguida y no como lo de los animales. Es que esto tiene mucha tela. Claro que esto ha sido opacado porque, claro, suena muy filosófico, la gente es bruta. No, la gente no es bruta. Los brutos son los sacerdotes, que piensan que la gente es bruta como ellos.
La gente quiere que se les diga, pero si yo a un niño no lo educo, claro que es un tonto, pero tonto como su papá y su mamá. Un niñito caprichoso es porque el papá es un idiota caprichoso o la mamá, o los dos. Eso no hay nada que hacer. Entonces a fieles tontos, curas imbéciles. Ah, eso nadie lo ha dicho en la iglesia. Pues lo digo yo y aquí está refrendado. Pero claro, Kempis, violín, habla de cosas bonitas. Ay, sí, a la niñita. Y después sale a la calle. ¿Y qué queda? ¿A dónde le queda la flor de la pureza? Al traste. Porque no la han formado. No la han adoctrinado. Y así a nosotros. Puro violín. Y como a la gente le gusta que perfume francés. Y bueno. Pero eso no es la realidad. Eso es un pietismo. Sin doctrina. Y eso está condenado. Pero bueno, así es. ¿Qué vamos a hacer? Por eso hay que advertir. Entonces, vemos cómo el mal tiene su origen. Y en la iglesia tiene un enemigo. Es Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. Por eso una estupidez. La iglesia no tiene enemigos. Somos todos amiguitos. Y más si somos gays o geisas. ¡Qué lindo, che! Sancocho de imbéciles. Y ahora todo el mundo a aceptar. Pues no. Las cosas como son. Entonces, hay enemigos. Y los enemigos hoy están dentro de la iglesia, usurpando los puestos de iglesia. Encumbrados, papado, cardenales y episcopado. No hay nada que hacer. Y después los idiotas útiles. ¿Y eso qué es? La iglesia del anticristo. Ah, pero es que yo ¿dónde lo veo al anticristo? Ay, el que te sonríe y que te dice y se besa con todo el mundo y que no cree en el Dios de la iglesia católica, pero sí cree en el hombre, en la humanidad, en la fraternidad, en el progreso. ¿Qué se imaginaron? Como los niños de catecismo, que el diablo tenía trinche y cuernos y rabo y pezuñas y todo de rojo. No, eso es una ficción que puede servir como imagen, pero no es así. O cuando pinto a los ángeles con carita de Bonaparte, gordetes y alitas. Los ángeles no tienen alas. Pero si yo por las alas entiendo que son seres sutiles, que van de aquí para allá, pues bueno, es distinto. Entonces, ¿cómo se entiendan las cosas? ¿Cómo se adecúan las imágenes? Entonces hay que hacerlo con inteligencia. No a lo bruto, ni a lo estúpido. Porque así no existe el diablo, ni existirá nunca el anticristo. Es un remedio de nuestro Señor. Es una falsa concepción de caridad. No lo olvidemos. Y ese es el que siembra la cizaña en la iglesia. Pero ojo, cuidado con el celo amargo. Arranquémosla. No. ¿Por qué?
Porque al principio no se distingue el trigo de la cizaña. Y arrancarla implica también arriesgar a arrancar el trigo. Entonces, dejar que fructifique. Y ya cuando esté evidenciado claramente lo que es trigo y lo que es cizaña, que es a la hora de la siega, ahí sí mandaré a cortar la cizaña y la quemaré, y lo otro lo pondré en mi granero. Por eso esa precipitación de celo amargo, es querer erradicar de una vez el mal. Y no le pasa eso al obispazo esquetino, el mal de tener una usurpación. Yo lo quiero remediar eligiendo un papa, pero imbécil. Ni que venga San Pío X, ni San Pedro, ni San Pío V, ni el San del que sea. Arregla este merengue. Esto ya está podrido, descompuesto. De la iglesia, ¿qué queda? La mínima expresión, reducida. Todo el aparato jerárquico humano está podrido. No hay referencia, ni de jurisdicción, ni de verdad. Aquí sálvese quien pueda. El que tenga un sacerdote válido, un obispo válido, y dé gracias. Pero no da para más. Y estamos en la recta final, apocalíptica. Porque esto es apocalíptico. Que todos los patriarcados hayan caído uno detrás de otro, y que la providencia divina tenía el patriarcado de Occidente latino, cuyo patriarca también es el título del Papa. Solo tenía reservado para los tiempos apocalípticos, los últimos. Entonces esto no tiene reversa, no tiene arreglo. ¿De dónde? Por eso dijo nuestro Señor: cuando vuelva encontraré, si acaso, fe, porque los fieles estarán desperdigados. Entonces por eso hay que aprovechar de tener una sólida formación y estar estructurados, guardando esa fe por encima de todo como un tesoro puro y virginal, que no hay que dejarse violar. Así de claro, y de ahí el ejemplo de las santas vírgenes. Entonces, por eso, mis estimados hermanos, no dejarnos entonces cegar, ni precipitarnos. Claro, uno podría decir hay que tolerar el mal, sí, como una consecuencia. Cuando yo no puedo, no solamente distinguirlo del trigo de la cizaña, sino aún distinguiéndolo. No puedo porque ¿qué puedo hacer? Porque ya San Agustín decía, y lo trae Santo Tomás en la Catena Áurea, que cuando el mal está identificado, hay que decapitarlo. Pero no hay que confundirlo con esta parábola, que se decapita cuando está en fruto ya, que no hay riesgo. Por eso dice San Agustín, cuando está detectado. Entonces, por eso hay que tener equilibrio y ponderación en las cosas. Y ante algo que no es remediable, sufrirlo como un medio de purificación y acrisolamiento en el fuego.
Y así entonces poder perseverar, persistir. Y no descuajarse, descuargingarse o diluirse. Por eso la fortaleza, la consistencia, que es la permanencia en el ser. Y por eso así entonces nos viene bien esta parábola para que no nos ablandemos, no nos desesperemos y saber que al último habrá la justicia divina. Pero no antes. Entonces, paciencia, equilibrio, cordura, con inteligencia y sabiduría. Y aguantándonos, como dice la epístola, los unos a los otros. Aguantarse. Si algo tiene que uno contra el otro, perdonarlo. No desearle el mal. Y todo con sabiduría, como dice la misma epístola. Entonces, mis estimados hermanos, que esto nos ayude para perseverar. Porque vemos qué pasa. La tradición está redividida por esa dialéctica diabólica, favorecida por Roma apóstata. Entonces, salir de las garras del error, del engaño, y seguir la sana doctrina. Y por eso en materia de tradición es un faro la persona de Monseñor Lefebvre y de Castromayer. Y todo aquel que empañe, que vitupere, que contradiga, que calumnie, que eso sirva como parámetro para designar el error, la confusión, por encima de los errores que humanamente pudieran tener Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayer. Y yo creo que ya he dicho cuáles han sido los errores. Pero de ahí a hacer lo que se hace, y no quiero repetirlo, en contra de Monseñor Lefebvre y de Castromayer, eso es signo del demonio. No hay nada que hacer. Y la línea tusista está íntegramente en cualquiera de sus variantes en ese sentido. Si no se dan cuenta, que se den cuenta. Entonces, las cosas claras. Y por eso es de una gran consolación ver cómo el padre Rivas hizo una aclaración que sacaron en Radio Cristiandad. Gracias a Dios, porque estos blogs estaban utilizando al padre Rivas como lo utilizan también al padre Altamira. Vamos a ver qué va a hacer el padre Altamira, porque también está metido, le guste o no, lea el internet o no, pero ahí está. Si el padre Rivas tomó posición, le va a tocar a él también, porque estaba en el mismo sancocho, o estaban haciendo con los dos lo mismo. Y el imbécil de José Ramón González, Chiprita, es de una boche de Cantabria en el 2012, hablando como un pajuato, imbécil, línea media, el sumum pontificorum, con su cara de no sé qué. Y ahí le mandé el link que me mandaron de España,
Se lo mandé. Y a ver qué va a decir el tontuno ese. Estos se creen que se doctoran en 2 o 3 años de estar en el cuento. Mi hijo, yo llevo 30 años como sacerdote. Y antes de eso sabía filosofía. Que no fue en el seminario que aprendí la filosofía. Ahí la vine a complementar. Cosa que no todos los seminaristas van al seminario con la filosofía hecha y derecha. Ojo. Las cosas como son. Entonces, ¿qué vienen estos ahora a querer pontificar? Y encima, hablando de su santidad el Papa Panata. Entonces, ¿qué habla el idiota? Porque cara hasta tiene. Si le duela, que se la componga y que se ponga fino. Por eso lo digo, no para ofenderlo, sino para convertirlo. Pero hay unos que necesitan como algunos bofetones bien dados. Y creo que han quedado aplastados. Doctrinalmente hablando. Vamos a ver qué pasa. Que todo sea para bien y soportémonos, mis estimados hermanos, unos a otros, y sopórtenme a mí. ¿Qué vamos a hacer? Me confío de su benevolencia y que así pues Dios me ayude a perseverar y ayudar a que todos ustedes perseveren. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.